Somos mujeres, diseñadas con propósito, creadas para edificar, para amar, para dar vida. Fuimos llamadas por Dios para ser madres, esposas, amigas, consejeras, compañeras. Esta es una emisión más de Llamadas a Ser. ¡Bienvenidas! Hola, muy buenas noches. Aquí estamos de vuelta en Llamadas a Ser, Mujeres Reverentes. Recuerda que estamos continuando con esta serie que esperamos que esté siendo de edificación para tu vida. Y hoy este episodio se titula Mujeres Cuidadosas de sus Casas. Y tengo la bendición de tener una amiga muy especial que quiero que conozcas. Bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre es Erika Macías. Soy amiga de Anet. Y también pertenezco a la Iglesia Gracia Irresistible. Yo pues estoy casada, tengo una hija y pues también tengo un negocio propio, soy estilista. Y pues bueno, aquí estamos y esperamos que sea de bendición. Claro, y muchas gracias por aceptar este reto, Erika. Y bueno, yo quisiera que en este tema, pues que fíjate que en la actualidad es muy importante porque tú sabes que con toda la revolución que hemos estado viviendo de movimientos, ideologías que afectan nuestro presente en la mujer, pues muchas veces entendemos o pensamos que estos temas ya son obsoletos, que quedaron en el pasado, y dices, ay, cuidadosas de su casa, no, eso ya no existe. ¿Con qué se come? Sí, con qué se come. Pero yo quiero preguntarte y quisiera comenzar este programa que pudiéramos entender, que nos pudieras explicar por qué Dios le encarga a la mujer esta labor de cuidar su casa, porque estamos basándonos toda esta serie en Tito 2, ¿verdad? Capítulo 2, de los versículos del 3 al 5, y en esas características Tito necesita decirle a las mujeres maduras que enseñen ciertas cosas a las más jóvenes, y entre esas cosas que deben enseñar, que habíamos visto en episodios pasados, a ser prudentes, a ser castas o puras, también le dice a ser cuidadosas de sus casas. Pero ¿por qué Dios le dirá o nos dice a través de su palabra que la mujer es la que debe ser cuidadosa de su casa? Y yo creo que es la lucha más constante, sí. ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Bueno, como lo hemos platicado, el hombre y la mujer somos un todo, ¿no? Un complemento. Y no podríamos ser un complemento si tuviéramos las virtudes o si Dios hubiera hecho dos diseños iguales. Nos hizo en momentos diferentes para un mismo propósito, pero con herramientas diferentes a cada quien. ¿Por qué? Pues no hay un por qué, ¿verdad? O sea, eso tendríamos que preguntárselo a Dios y yo creo que ni así lo entenderíamos. Pero sí debemos de, más que preguntarnos por qué, el abrazar ese diseño para el que Dios nos creó y trabajar duro y explotar las virtudes para las que Dios nos ha dado. Así como al hombre lo hizo proveedor, lo hizo la cabeza del hogar, el sacerdote del hogar, a las mujeres también nos dio virtudes que pues ningún hombre va a poder tener. Simplemente el hecho de dar vida, el de llevar vida en nuestro vientre, en nuestro cuerpo, sentir cómo crece la vida dentro de nosotros, es una virtud que como mujeres nos tocó, es algo bueno que nos tocó. Y pues por obvia naturaleza, cuando en una familia sana, pues los hijos obviamente son un poco más apegados a la mamá en ciertos aspectos de su vida, porque pues nacieron de nosotros, vamos con nosotros. Y ahora, como el hombre también es el proveedor, pues obviamente ser el proveedor ocupa tiempo y esfuerzo. Claro. Y el hombre da a la mujer lo que necesita económicamente hablando, financieramente hablando. A nosotros nos toca recibir eso que Él nos da y administrarlo, hacerlo rendir, hacer que todos los recursos que Él nos da, hacer lo mejor que podamos con esos recursos. Y no solamente del dinero, sino también con el tiempo. Exacto. Administrar nuestros tiempos, porque todo requiere tiempo. El trabajo del hogar es muy cansado también. Entonces, te digo, no hay un porqué, simplemente es el diseño que Dios nos dio.
Sí, y de manera sencilla sería eso. ¿Por qué? Pues porque Dios nos diseñó, como dijiste, muy sabiamente, Erika, con esas aptitudes, esas virtudes únicas que no tiene el varón. Y pues el hombre en este caso también podría decir, ¿por qué yo, el proveedor? Porque tengo que trabajar. Sí. Y bueno, obviamente... Sabemos, y va a ser el último punto que vamos a estar tocando en este programa, sabemos que hoy en día las mujeres también trabajan dentro y fuera del hogar, ¿verdad? En el siglo XXI casi todas las mujeres ya son profesionistas o están ejerciendo algún servicio, alguna labor, pero eso no nos quita de esta responsabilidad, así como al varón no los quita la responsabilidad de ser proveedores o que sobre ellos recaiga el mayor peso del sustento del hogar, ¿verdad? Así es. Aunque nosotros hagamos aportaciones, de repente pues sabemos que esas aportaciones son como un plus, un extra. Sí, ¿verdad? Somos la ayuda idónea. Exacto. Y ahora sí que cuando algo falta, nosotros entramos a complementar, a empujar, a meter el hombro, ¿no? Ahí con nuestros esposos. Igual ellos, cuando todo se nos viene encima, ellos meten el hombro con nosotros para ayudarnos en el aseo de la casa, en que no pude ir al súper, pues voy yo, o sea, exacto. Es una y una, ¿no? O sea, es un equipo. El matrimonio también se trata de trabajar en equipo, porque somos una sola carne. Sí. Y cuántas veces nuestros esposos no nos han entrado a Erika, ayudarnos. Como dices, hay veces que yo por mi trabajo me lleno de consultas y mi esposo me dice, ¿sabes qué? Hoy yo estoy más libre, me cancelaron, no sé, X citas. Si quieres yo voy y hago las compras. Entonces, no quiere decir eso que ellos jamás pueden ayudar o en el hogar, exacto. O con el cuidado de los hijos. O con el cuidado de los hijos, porque también son hijos de ellos, también ellos son sus padres y también están encargados de la disciplina, de la instrucción, de la enseñanza. Pero sí estamos hablando en este programa que es una responsabilidad exclusiva que Dios da a la mujer, que es un mandato de Dios, no es algo que nos estamos inventando tú y yo, ni tampoco se inventó la ideología machista, ni tampoco, o sea, no, es un mandato de Dios y es cuestión de diseño, es cuestión de nuestros roles dentro del hogar, dentro del matrimonio. Y bueno, Erika, yo tengo una pregunta también muy importante. ¿Qué podemos entender por esa frase de cuidadosas del hogar? ¿Abarca solo la parte inerte, o sea, la casa, lo que es mantener limpio? ¿O qué otras áreas abarcaría cuidar un hogar? No, pues un hogar es, como decirlo, la palabra de Dios dice, ¿no? La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus palabras pues las destruye. Entonces habla de un todo, tanto de obviamente lo que está a la vista, que es la limpieza, la comida, la ropa, tanto como lo que a lo mejor no es tan visible, que es el ir formando a los hijos en valores, en identidad, en comunión con Dios, irles instruyendo a los hijos en la palabra, orar por tu esposo, saber llevar una relación sana con tu esposo, de estar en comunicación con él, de perdonar, o sea, también nos toca saber perdonar. Cuidar sus corazones. Cuidar también, su corazón. ¿no? Si lo ves triste. Y alentarlo también, complementarlo en cosas que hay partes donde la mujer es más fuerte que el hombre. Y pues alentarlo en esas partes que a lo mejor él no puede ser tan fuerte como tú, pues empujarlo, ¿no? Echarle un puchecito. Sí. Entonces, te digo, el trabajo de un hogar es muy complejo y la mujer es un pilar muy importante porque es la parte... Es el corazón de la familia. Yo pienso que es el corazón de la familia. Entonces, si no estamos sanas, pues sí va a haber muchas cosas que no estén bien sustentadas. Sí, así es, Erika. Y como dices, es una labor muy compleja y muy completa también. Sí. Porque nos hablabas también de ser cuidadosas del hogar, abarca esa área emocional, esa área afectiva, que bueno, se complementa con el programa pasado que decíamos cómo amar a nuestros esposos y nuestros hijos, ¿verdad? Entonces eso es parte también de ser cuidadosas de nuestro hogar porque ellos forman parte de este hogar.
pero también, ¿sabes, Erika? Yo pensaba también en un cuidado, por ejemplo, en su persona. Nos corresponde, ¿cuántas veces hay... hemos visto, ¿verdad? O hasta en la televisión se ha visto que sale el marido todo arrugado, sin planchar la camisa, o los hijos todos chorreados, sin peinar, y la mamá muy mona. Mi mamá siempre me decía así, no, mijita, ven para peinar, te van a decir, mira, la mamá muy mona, y los niños todos chamagosos. Sí. Entonces eso es parte también de cuidarlos, ¿verdad? Decir, oye, amor, fíjate que esa combinación que traes de ropa, pues no, o sea, no. Sí, porque es parte del diseño de la mujer, ese punto de ser creativa, de ser cuidadosa con las manos, de ver de ver un paso más adelante, que a lo mejor que no todos los hombres tienen esa virtud, eso, es más como que de la feminidad, ¿no? Exacto. Y sí, también eso, la limpieza de las personas que viven en nuestra casa. Obviamente con nuestros hijos, pues uno los va enseñando de pequeños y ya de grandes esa carga se va haciendo ligera, porque ya es algo que plantaste en ellos y pues ya a lo largo del tiempo pues da fruto y ya se da por automático, ya no los tienes que andar cuidando y ellos mismos, por ejemplo, que tú dices que tu mamá siempre te peinaba y todo. Sembró eso en ti y ya ahorita tu mamá no te dice, ay, peínate, ya tú lo haces porque se te enseñó que debes de andar limpia y arreglada. Sí, así es algo que vamos cultivando y después se vuelve y se forman ya los buenos hábitos, ¿verdad? Muy bien, y seguimos con la siguiente pregunta. Lo que decías, Erika, esta es una labor difícil de realizar. Muchas veces es una labor que nosotras cuando nos vamos a casar sabemos conscientemente, toda mujer cuando ya se va a casar o incluso antes de casarse, la vida, sabe que es una labor que le toca por default. Sí, lo sabemos. Sí. El punto es que aunque lo sabemos, muchas veces no nos preparamos. Por eso es la importancia que Pablo le dice a Tito, en la iglesia, dile a las mujeres mayores que enseñen a los jóvenes. Entonces, ¿qué importancia es, Erika? ¿O tú qué opinas acerca de esto, de jovencitas que ya sean que están en nuestras iglesias, que están en nuestras familias, que son hijas de amigas? ¿Qué importancia tendrá de que lo aprendan? No, pues que lo aprendan y que lo acepten lo más pronto posible. Para que no sufran. Para que no sufran, porque como a veces decíamos al principio, ¿no? Pero ¿por qué? Y llega a suceder, o sea, a veces uno se ve tan abrumada por todas las responsabilidades de la vida adulta. Y sí respiras y dices, ay, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no esto? Cuando no tienes contentamiento, hasta si te hubiera tocado ser hombre, estarías quejándote. Pero te tocó ser mujer, hay que abrazar, como dijimos al inicio, tu diseño, tu responsabilidad y ser lo mejor posible. Y sí es muy importante platicar esto con las jóvenes hoy en día por el montón de ideologías que hay, por el montón de guerras sin sentido que hay, porque pues las cosas no las podemos algunas cosas que son por naturaleza no se pueden cambiar. Entonces, cuando eres joven, si tú te enseñas a ser una persona responsable y que sabe hacer las cosas del hogar y de la casa, la verdad, cuando llegues al matrimonio, pues se te va a facilitar más. Claro. Que a las que a lo mejor no sabíamos tantas cosas cuando nos casamos, pues sí les sufrimos un poquito más. Sí, porque chicas, no es lo mismo tener ya práctica en algo que después fluye y te sale y sin responsabilidad. Sí, te sale ya súper natural a aprender sobre la marcha ya, o sea, sobre la marcha y con el estrés y con el agobio, ¿no? Entonces, es mucho mejor irnos preparando antes. Ahora, decías algo bien importante, Erika, nos tocó ser mujeres, pero definitivamente yo no quisiera que esto lo vean como, ay, ¿por qué me tocó ser mujer? No, chicas, porque también los hombres tienen sus muchas responsabilidades. También ser varón, no estamos diciendo que ser mujer sea más complicado que ser hombre. No. Ser hombre también tiene sus retos y también ellos le sufren en muchas cosas.
Sin embargo, como decías, es tan importante que podamos encontrar contentamiento, que podamos abrazar nuestro diseño y enfocarnos más en las bendiciones que Dios nos da, que en lo pesado que puede llegar a ser esta labor. Y ¿sabes qué? Yo creo, Erika, también, a mí me pasó porque yo me casé y yo no conocía del Señor. Creía en Dios, siempre creí que existía Dios, creí que existía el creador de todo el universo. Sí. Pero no le conocía, no conocía sus atributos, no conocía lo que Él había hecho a mi favor y mucho menos conocía que Él era mi ayudador, que Él era mi guía, que Él podía proveerme las fuerzas, la capacidad, la sabiduría. Entonces, los primeros 5 años de casada que no tenía todo ese conocimiento, pues sí fue como, híjole, mis fuerzas y sí fue una lucha difícil, más aparte en lo que te acoplas con tu esposo. Pero gracias a Cristo que llegó a mi vida y sí fue un parteaguas muy, muy grande. Claro, hubo cosas que fui aprendiendo. Definitivamente, gracias a Dios que puso mujeres piadosas también, mayores que yo, que me han enseñado muchas cosas y de las cuales aún sigo aprendiendo. Y no me refiero a mujeres mayores viejitas, a veces son mayores que yo en más cuanto... maduras en fe. En fe, exacto. A veces son de mi misma edad, pero tienen más años caminando con Dios y me han enseñado el camino. Entonces, qué importante es esto que nos dices, Erika. Sí. Y qué importante es que lo hagamos, no lo hagamos en nuestras fuerzas, ¿verdad? Sí, porque siempre estamos luchando con el egoísmo. Todos tenemos, ahora sí que si no escuchamos la voz del Espíritu Santo, escuchamos la voz de nuestro interior, la nuestra. Y aparte siempre, la del diablito. Sí, y siempre eso se va a cargar al egoísmo. Sí. Conozcamos o no al Señor, yo ya me casé, yo conocí al Señor soltera también. No tan joven, digo, lo conocí a los 24 años. Ay, y sí, y si no es lo mismo conocerlo soltera que conocerlo ya cuando ya estás casada. Sí. Aún así hay retos, porque cuando uno está soltera, pues todo el tiempo es para ti, todos tus recursos son para ti y solo tu responsabilidad es estar bien tú. Cuando estás soltera, cuidar tu cuerpo, cuidar tu espíritu, cuidar lo que lees y todo. Pero cuando ya te casas, es cuidar una familia. Cuidar un hogar, tú pasas a lo mejor a segundo término, y esto soy a lo mejor muy fatalista y muy feo, pero no es así. O sea, cuando aprendes a amar y cuando aprendes de que ¿cómo decirlo? Entre más vas menguando tú, Dios es así como que te abraza más y te levanta más. Se te hace más fácil. Se te hace más fácil. ¿Y sabes por qué, Erika? Te entiendo perfecto. La palabra de Dios no se equivoca y Jesús lo dijo. Él dijo, es más bienaventurado, más dichoso dar que recibir. Porque tú dijiste algo bien importante. Eso de pasar a segundo plano, como dices, suena fatalista, pero no es así, sino es ya no ver solamente por lo mío propio, sino ver por lo de los demás también. Así es un equilibrio. Entonces realmente no es una pérdida, sino una ganancia, ¿verdad? Sí, y ahí reflejas realmente qué tanto tienes a Cristo en tu vida, ¿no? Digo, es servir a tu familia es literal como cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos. O sea, es así, ni más ni menos. Sí. Y no quiere decir que por eso Jesús fue menos o Dios. Fue menos Dios. O sea, él seguía siendo Jesús, seguía siendo Dios. Así es. Pero era tanto su amor, o es tanto su amor por nosotros, que nos dio todo, ¿no? Igual nosotros tenemos que aprender eso de Jesús, de amar tanto que dar sin fijarte, yo hago más, o yo esto, o yo el otro. Simplemente es dar. Es que darte. Eso que nos estás enseñando es muy importante y de veras te lo agradezco, amiga, porque estás dando en el clavo algo muy importante que muchas veces lo olvidamos, porque gracias, como dije en otros programas, gracias a Hollywood y gracias a
a Disney, etcétera, Sí. que han romantizado el amor y han dado una cara del amor que no lo equivocado. es, pero el amor más bien es eso, es un acto de servicio. Sí. El amor se describe como en actos sacrificiales de servicio, porque Sí. ese tipo de amor fue el que Jesús nos modeló, y como dijiste, no por eso era menos Dios que Dios Padre, Así es. ni dejó de ser Dios. Y yo creo que también, Erika, el ser cuidadosas de nuestro hogar, porque aquí hay entra otro abanico de perspectivas, y es que muchas mujeres se sienten incompletas cuando solamente se dedican al hogar, o se sienten menos valiosas, Sí. o se sienten también, o que no están teniendo un ministerio, digamos, en la iglesia, porque sus tiempos no se los permite, porque tienen hijos chiquitos, como en tu caso, que tienes una bebita que cuidar, que están en la etapa de la crianza más difícil, que te absorbe demasiado tiempo Sí. y esfuerzo físico, y sienten que tal vez no están haciendo gran cosa para Dios, pero yo quiero que como tú nos lo has enseñado, y quiero que tú nos lo compartas. Sí, en una plática que tuve con Anet, casual, yo le compartía que para mí al principio fue complicado hacer mi trabajo como a un lado, ¿no? Porque siempre dedicaba mucho tiempo a mi trabajo. Cuando me convierto en mamá entendí muchas cosas y mi visión cambió, porque yo entendí que, también aparte yo era muy, muy activa en servicios y eso, pero ahorita pues no puedo tanto por el cuidado de mi niña, pero entendí que, Dios me enseñó que mi principal ministerio es cuidar a mi hija, y que mientras yo sea fiel en eso, en mi hija y mi familia, Él no me va a dejar tirada en otras cosas. Él me va a proveer de lo que yo necesite en cuanto a lo económico, en cuanto a las fuerzas, porque más que nada las fuerzas, en cuanto a las ganas, ahora entiendo que mi familia es la prioridad. Para mí era difícil a lo mejor poner mi familia en primer lugar, y a lo mejor esto suena fuerte, porque estaba acostumbrada, como lo dije ahorita hace un rato, cuando era soltera todo el tiempo era para mí, todos mis recursos eran para mí, y aunque yo sabía, porque conocía la palabra, y claro que las ancianas de la iglesia te lo dicen, que casándote pues cambia tu vida, cuando eres mamá vuelve a cambiar, pero pues como dijo Job, de oídas había oído, ¿verdad? Sí, ya cuando lo estás viviendo y que realmente sueltas y te dejas enseñar y dejas que Dios te vaya guiando, dices, ahora entiendo, ahora entiendo que esto es lo importante, que lo otro también es importante y tengo que ser responsable, pero esto, mi familia, es lo que va a prevalecer por la eternidad. Lo que yo haga o no haga con mi familia es lo que va a prevalecer, y de lo que Dios me va a pedir cuentas. Estoy criando un corazón nuevo, un espíritu que venía, pues sí, claro que con el pecado original, pero venía sin ningún daño, y soy responsable de mi hija, de ella, de cómo va a crecer, de con qué valores va a ir creciendo, con qué pensamientos. Soy responsable de irla guiando en la palabra. Entonces, cuando entiendes el tamaño de esa responsabilidad, se te quita también ideas de la cabeza de que tienes que a lo mejor aparentar o ser activista, o para tener valor propio, porque a veces lo hacemos porque, como tú decías, nos sentimos incompletas y sentimos que no tenemos valor porque no hemos entendido nuestro papel como mujer, que es criar hijos, formarlos, amarlos, tenerles mucha paciencia y renunciar a lo que nos venía arrastrando. Si tú eras egoísta, si tú eras iracunda y era tu forma de sacar todo, pues a todo eso tienes que renunciar. O si tú eras avariciosa o
o te gustaba dormir hasta las 2, 3 de la tarde. Es un constante renunciar, 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 y no renunciar para perder, sino vas ganando. Claro. Vas ganando, vas creciendo en sabiduría, vas creciendo en espíritu, vas creciendo en conocimiento, en todo. Y de eso que dices, fíjate, el Salmo 126:6 es una palabra que me encanta porque ahí dice que con lágrimas vas sembrando la preciosa semilla, pero después de un tiempo, dice, traerán con regocijo cargando las gavillas, o sea, grandote el racimo. Y yo le creo a Dios, yo creo que Dios, su palabra es fiel, su palabra siempre se cumple. Y como dices, a veces ese renunciar y renunciar, si nosotros lo vemos desde la perspectiva de que estamos tipificando a Cristo. En nuestro papel de madres y de esposas, porque Él se despojó de su deidad, dice Filipenses 2, que Él se despojó de toda su deidad, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se convirtió, tomó forma de hombre, y para Él eso fue una humillación, tomar forma de humano, porque Él es Dios, y sin embargo lo hizo. Entonces cuando tú hablas, Erika, y nos dices de despojarnos de nuestras horas de sueño, de despojarnos de, tal vez, ¿cuántas veces no te ha pasado con Ivanita que te estás comiendo una paleta bien rica y te dice, dámela, y quiere, y ya se comió ella una, y pues se la terminas dando? O sea, siempre es una vida de continua entrega, de continuo sacrificio, pero es un sacrificio maravilloso, hermoso, y que sabemos que no se queda sin recompensa. Así es. Otra cosa importante que decías, de que la familia o el cuidar en nuestro hogar es nuestro principal ministerio, porque a veces pensamos que, yo puedo decir, es que yo no estoy siendo maestra de niños en la iglesia, yo no estoy siendo misionera, yo quería irme de misiones, pero ¿cuántas veces no estamos siendo maestras de niños en nuestro hogar, de nuestros propios hijos, de nuestros sobrinos, de vecinitos? Y estamos siendo mujeres misioneras porque estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos, y tú no sabes si ese niño, esa niña se va a casar con alguien de otra ciudad y se va a ir, y allá va a llegar la palabra por lo que tú sembraste. Y eso lo podemos ver también en la Biblia, en un caso de Eunice, la madre de Timoteo, que siendo que su esposo era griego, ella sembró junto con la abuela de Timoteo, ¿verdad? Loida, sembraron la palabra, y Timoteo llegó a irse de misionero con Pablo, y vemos en todas las partes donde él sembró la semilla. Entonces indirectamente la mamá fue la que hizo misionero a su hijo. Entonces qué hermosa verdad. Sí, ahora sí que nuestro principal ministerio como mamás, yo creo que es lograr, bueno, no lograr porque no es obra de nosotros, pero preocuparnos más bien por la salvación de nuestros hijos, ¿no? Como que ellos sean hombres y mujeres temerosos de Dios. Y se oye muy fácil, o queremos pensar que es algo que se va a dar automático porque nosotros ya creímos, pero no, o sea, es un arduo trabajo, porque también empieza por nosotros, lo que nuestros hijos están viendo en nosotros. Y eso que decías de que el principal ministerio es nuestra casa, sí, a veces te digo, menospreciamos porque nadie nos ve. O sea, nadie nos ve cuando estás consolando a tu hijo, o cuando lo estás orientando, o cuando lo estás disciplinando en algo que, digo, ya hablando de hijos más grandes, o por ejemplo tú que tus hijos ya están en la adolescencia, pues empiezan muchas dudas, muchas cosas, y no es fácil. O sea, no es fácil crear un ser humano porque cada cabeza es un mundo. No puedes dominar a tus hijos, solo los puedes instruir, orar y ser un ejemplo también para ellos. Ser un ejemplo y apoyar en todo a tu esposo, porque también si no estás bien con tu esposo, pues es más complicado ser de apoyo para tus hijos. También ese es un ministerio bien difícil, el matrimonio. Porque también con el esposo, por mucho que ames a tu esposo y por muchas cosas en común que tengamos con nuestros esposos, pues somos dos seres pensantes diferentes y complicados. Dios no hizo dos personas iguales. Él tiene demasiados diseños que hizo. Entonces sí es, como lo hemos viniendo diciendo todo el programa, renunciar
buscar a Dios, ser sabios en las decisiones, ser prudentes, a veces mordernos la lengua en muchas cosas. Y pues ahora sí que toda esta serie que yo creo que Dios puso en tu corazón es porque las mujeres también somos más dadas a dejarnos llevar por nuestras emociones, ¿no? Que mucho. Los hombres demasiado. Yo creo que es parte de nuestro diseño también, y yo creo que es en lo que más trabaja Dios en nosotras, más que en el varón, en que somos muy emotivas. Así, muy emotivas. Sí, bueno, pero es parte de nuestro diseño, y todo llevado en un equilibrio, pues es muy bueno, porque como tú decías al inicio del programa, somos el corazón del hogar, y son buenas esas emociones, porque es el lado tierno, el lado amoroso, el lado compasivo muchas veces, pero todo en un equilibrio, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya vamos a finalizar este episodio, que no quisiera finalizar porque pues aquí es muy extenso el tema. Pero definitivamente, como decíamos, pues es una labor compleja, muy completa también de realizar. Pero, ¿qué tips nos podrías dar, Erika, a las mujeres que trabajamos dentro y fuera del hogar? Porque, como decíamos hace un momento, ¿verdad? En el siglo XXI ya la mayoría de las mujeres estamos con esos dos trabajos, ¿verdad? Trabajamos dentro y fuera del hogar, como en mi caso, y aunque, por ejemplo, yo tengo ayuda, pues como quiera tengo que dirigir mi hogar, tengo que dar instrucciones, tengo que supervisar, y hay veces hay cosas que también tengo que hacer, ¿verdad? Porque tampoco me apoyan absolutamente en todo. Pero, ¿qué tips nos puedes dar a las mujeres que están viendo este programa para poder organizarnos, o no sé, cómo hacer para, aunque trabajo fuera de mi hogar, mi casa no sea un despapalle? Lo principal sigue siendo la casa, y es bien complicado. Como dices, hoy en día vivimos una realidad diferente. Antes, es una bendición las mujeres que también véanlo así, es una bendición, es dedicarse 100% al hogar y a los hijos. A cada quien tenemos realidades diferentes, y bueno, Aned y yo hacemos las dos partes, trabajamos, y aparte pues nos dedicamos al hogar. Y pues no hay hilo negro que descubrir, o sea, no hay otro secreto más que organizarnos, y agendar tiempos, tanto personales como de trabajo. Por ejemplo, yo también las cosas personales las agendo, no solo las del trabajo. Video, o sea, compromisos personales también, porque también son importantes. No todo es trabajo, no todo es dinero. Entonces, primer tip, organizar tus tiempos. Organizar tus tiempos, agenda también. Si ya hiciste un compromiso con tus hijos o con tu esposo, trata de cumplirlo, no porque te salga trabajo. También te digo, depende de las realidades. Hay veces que dependemos de un jefe, y pues yo entiendo, ¿verdad?, que no se puede jugar mucho. Pero en cuanto estén tus tiempos, cumple siempre las promesas que hagas a tus hijos y que hagas a tus amigos también, y a tu esposo. Entonces, tip número 2, cumplamos lo que prometemos. Y haz listas de los pendientes que tienes en la semana. Ya sabemos todo lo que tenemos que hacer en la semana. Sabemos que en una semana se nos junta el bote de la ropa sucia, hay que hacer el súper, los trastes pues hay que lavarlos, proponernos, no sé, por ejemplo, antes de irnos a dormir, dejar la cocina limpia, o bien el domingo, desde en la mañana voy a poner la lavadora y la voy a ir tendiendo, y en lo que, o bueno, el domingo no porque es familiar, pero otro día ir tendiendo la ropa, y no sé, ya el martes en la noche que llegue el trabajo la doblo. Ir haciendo una lista de todo. Ahora también, si tu trabajo te lo permite y tu economía te lo permite, puedes generar un empleo a otra mujer y contratar ayuda, y no tiene nada de malo. Si tu marido está de acuerdo y tú están de acuerdo en que alguien te ayude, eso no te hace menos mujer, menos valiosa. No le quita valor a lo que tú haces. Al fin de cuentas estás compensando el tiempo que a lo mejor inviertes en el trabajo. Bueno, invierte un poquito de lo que ganas en ese trabajo para que tu casa esté en orden y esté limpia, y es una manera como de balancear las cosas. Pero también
a pesar de todo, te puedo dar 100 tips que a veces a lo mejor uno ni los hace. Pero cada familia funciona. Cada familia funciona diferente. O voy a cocinar lo de toda una semana en un día, ¿no? Pero aún así hagas todos estos tips, va a haber días que no puedas con todo. Sí. Y no todo tiene que estar perfecto para que tú seas una buena administradora de tu hogar. Incluso los mejores administradores a veces se les desbalancean unas cosas y es válido, porque también importa tu salud emocional también, sí, mucho el más. que inviertas tiempo a jugar con tus hijos o a pasear con tu esposo o que se vayan todos en familia. Eso también es súper importante y también es parte de la administración de nuestros tiempos, porque también el esposo requiere tiempo a solas, sin hijos, los hijos requieren tiempo sin el esposo y es parte de la administración. Y los días que no puedas con todo, ni te sientas mal. Claro, eso es algo súper importante, Erika, y yo te agradezco mucho que nos lo digas, porque muchas veces nosotras mismas nos ponemos una carga tan pesada que queremos ser mujeres maravilla, mujeres perfectas, y es imposible. Recuerden que somos mujeres imperfectas en manos de un Dios perfecto, que estamos siendo moldeadas, que somos barro en sus manos. Y eso que decías es muy importante, el no afanarnos, porque muchas veces nos afanamos con que todo salga a la perfección, y entonces por caer en ese afán descuidamos nuestra salud, descuidamos nuestras emociones, y al rato estamos con problemas de ansiedad, con problemas de depresión, y no somos nada funcionales y para nuestros hijos ni para nuestro esposo. O sea, terminamos haciendo todo lo contrario, dándoles más carga, ¿verdad? De lo que era. Entonces, no te afanes, todo es un equilibrio, déjate llevar por Dios, pide consejo, pégatele a mujeres maduras en fe que puedan darte tips, consejos. Mi mamá también, algo que me ayudó mucho me decía, cuando cocinaba, ¿verdad? Y trabajaba al mismo tiempo y no tenía ayuda, me decía, hija, en una semana, cuando estés cocinando, haz, por ejemplo, en abundancia y lo congelas para que eso tengas ya para toda la siguiente semana tengas de todos los días. Y como decías tú, hay muchos tips, pero cada familia se va adecuando a sus propias necesidades. Y tú como mujer puedes ir viendo, ¿verdad? Ahorita la ventaja que tenemos también, amiga, es que ya hay muchos tutoriales y como tú y yo que platicamos para tras bambalinas, que no sabíamos planchar cuando nos casamos. Bueno, antes pues no había eso, pero ahora hay hasta tutoriales, entonces hay mucho donde apoyar. Y bueno, pues ya estamos concluyendo este programa. Nos dio mucho gusto poder estar aquí conversando con todas ustedes y teniendo estas charlas de tips y de todas estas cosas, entendiendo y abrazando nuestro diseño. Por favor, no olvides que en Cristo hay esperanza, que no eres una mujer que no vale. Al contrario, Dios nos dice que somos valiosas, que Él quiere rescatarnos, que Él quiere restaurar nuestras vidas. Y si vamos a la palabra, ahí vamos a encontrar todo el consejo de Dios, porque todas estas cosas, finalmente, Erika, tú y yo las entendimos a través de la luz de la palabra. Entonces, pues no te desanimes, hay esperanza. Sigue, por favor, continuamos con la serie, sigue viendo los episodios, no te los pierdas. Si tienes dudas, comentarios, por favor escríbenos, ya sea a la página de Facebook o por un DM en Instagram. También puedes escuchar estos videos en audio para cuando estés cocinando, haciendo tus labores del hogar por la plataforma de Spotify. Da like, comparte y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga. Espero haya sido de bendición y bueno, fue un gusto estar aquí. Gracias, Erika, igualmente. Dios les bendiga, bye. Esto fue Llamadas a Ser. Por hoy nos despedimos. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición para ti y esperamos contar contigo en nuestra siguiente emisión. Dios te bendiga.